eh, que se manejan, porque la gente le puede dar la interpretación que según le convenga, pero qué maravilloso es que tú y yo al día de hoy podamos estar teniendo una secuencia de estudios en donde podamos estar descubriendo cada uno de los detalles que el Señor tiene de manera personal para con nosotros, porque recuerda que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Recuerda también que en este mundo, en este planeta, ninguna persona está para ocupar un hueco, sino que fue creado y el único creador es Dios, es el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que estar bien convencidos de que ninguna persona está en este mundo para llenar un hueco de oquis. No estás para no hacer nada ni para cumplir un propósito importante. Sin embargo, va a depender de personas como tú y como yo que estamos en el camino del Señor, que ya estamos enfocándonos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es maravilloso y eso es muy importante, porque de otra manera estaríamos perdiendo nuestro tiempo y no podríamos estar compartiendo la palabra del Señor con tantas personas que lo necesitan al día de hoy. Entonces, vamos a continuar con este tema del Espíritu Santo. Y vamos a recordar por aquí algunos versículos para terminar este tema que ha sido una secuencia de varios estudios en donde hemos tenido que meditar muy específicamente a detalle respecto a la persona del Espíritu Santo. Y vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, pero vamos a recordar algunos versículos y te voy a invitar a que me acompañes a las Escrituras a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 9, 10 y hasta el 12. Bueno, vamos a leer. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Entonces, es muy importante que apreciemos que Él está diciendo, aquí la palabra es que para que sepamos lo que ya Dios nos concedió, lo que ya tenemos, lo que ya es de nosotros. No es algo que vamos apenas a, a ver que se va a formar, algo que Dios nos va a dar porque le vamos a pedir, y como el niño que viene con el papá y le pide, papá, ándale, dame, papá, quiero, papá, necesito, y entonces el papá le da de acuerdo a la petición del hijo, porque un padre en lo natural, como las peticiones que nos hacen nuestros hijos el día a día, pues bueno, son diferentes cada día y apenas las conocemos. Sin embargo, esto es algo que el Señor ya nos concedió y nosotros lo vamos a conocer por su Espíritu Santo, por el Espíritu que proviene de Dios, como nos dice aquí en la palabra, en el versículo 12.
para que sepamos qué es lo que Dios ya nos concedió, qué es lo que ya tenemos. Y eso es maravilloso. Ahora vamos a Segunda de Corintios. Te invito a que me acompañes a leer segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 17 en adelante. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate qué importante es que podamos relacionar estos versículos que estamos leyendo, estas porciones de las escrituras, estas dos porciones, porque es importante entonces que podamos estar firmes y convencidos en lo que nos enseñan las escrituras y lo que Dios está hablando de nosotros, ¿verdad? Porque entonces esas cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre son las que ojo no vio ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces tú y yo las podemos entender, las podemos conocer por la palabra, ya no están ocultas para nosotros, ya no tenemos que estar descubriendo en el sentido de esperar a que alguien como un profeta, como pasaba en el Antiguo Testamento, viniera a hablar y a decir qué es lo que el Señor tenía. Ahora lo tenemos todo revelado en las Escrituras y va a depender de ti, de mí, del esfuerzo que pongamos, de esa cooperación que tú y yo aportemos para poder conocer las Escrituras. Ese es el esfuerzo que tenemos que poner. Y vaya que ya no es nada eh, comparado a lo que si no fuéramos salvos por gracia, tuviéramos que hacer bajo la ley para poder agradar a Dios y esperar que la bendición del Señor se manifestara en nuestras vidas. Somos grandemente bendecidos porque ahora somos salvos por gracia y no por las obras. Así es que, y es a través de la fe, a través de creerlo. Entonces, eso es lo más maravilloso que tú y yo podemos disfrutar el día de hoy, que podamos estar conscientes, eso es muy importante, que estemos conscientes de que ahora tenemos que hacer un esfuerzo, pero solamente en el empeñarnos en conocer cuál es esa bendición que el Señor ya nos concedió por gracia y solamente a través de conocer las escrituras, que es la profecía más segura, es su palabra de poder, es su palabra que es verdad y lo que su palabra dice se va a cumplir en nuestras vidas como hasta el día de hoy por el propósito de Dios con el que Él nos ha puesto en este mundo, en este tiempo, es que tú y yo alcancemos a cumplir en nuestras vidas ese propósito y realizar la voluntad de Dios. Y yo estoy segura que de esta manera vamos a poder disfrutar y a sentirnos plenos. Eso es algo que de manera personal, mi esposo y yo hemos estado disfrutando al día de hoy y seguros estamos que la vida de nuestros hijos han sido transformadas, la vida de nuestros hijos están siendo impactadas porque aunque ha habido un cambio radical en nuestras vidas, ha sido un cambio muy positivo, ha sido un cambio que, que ha sido sorprendente, que estamos disfrutando, que estamos gozosos, que estamos contentos y esperamos poder compartir este mismo impacto contigo para que puedas estar apropiándote de la bendición que el Señor Jesucristo ya te concedió por gracia a través de la fe, a través de esa obra completa, perfecta y terminada en la cruz del Calvario. Ya no le faltó nada al Señor por hacer por nosotros. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario y tienes que estar por eso consciente
en el conocimiento de la palabra para que puedas estar firme, cimentado, con esas raíces fuertes para que tú puedas estar cada día declarando bendición, victoria, eh, todo aquello que tú necesitas en tu día a día, no tan solo hablando de problemas, pero para estar edificándote a ti mismo y a todos tus seres queridos. Entonces, continuamos. Vamos con 2 Corintios, capítulo 5, estamos leyéndolo, versículo 17 en adelante. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y ahora tú y yo somos hechos nuevos. Un nuevo nacimiento. Recuerda que ese nuevo nacimiento es en nuestro espíritu, el espíritu de Cristo, siendo uno con nuestro espíritu, somos una nueva creación, somos nuevas criaturas, una nueva especie jamás existida, y ahora es que debemos de disfrutar de lo nuevo. Es como ponerte un ejemplo muy sencillo, cuando te llega un regalo eh, de parte de tus seres queridos, ya llámense sus hijos, tu esposo, hermanos, no sé. Cuando te llega un regalo, lo disfrutas, lo vives, y nuevo quiere decir nuevo, eh, en perfectas condiciones. Así es como tú y yo hemos sido creados, y qué mayor y qué mejor que entender que por su Espíritu Santo el poder de Dios ha venido a nuestras vidas para poder entonces vivir una vida sobrenatural a la cual hemos sido llamados. Continuamos leyendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Prácticamente es llevar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, la justicia, la gracia que el Señor nos ha concedido para que podamos disfrutar de esta bendición. Continuamos en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate qué importante es este versículo, porque que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo se refiere a toda la creación, porque no está especificando que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo solamente a los creyentes nacidos de nuevo, a los cristianos. Dios nos dio la oportunidad a todos. Por eso es importante entender que Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, nos encargó a nosotros los creyentes, los que ya le hemos reconocido y que ahora podemos recibir esa sabiduría, esa revelación, tenemos el conocimiento y que ya hemos descubierto, estamos siguiendo y estamos realizando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que somos hechos, fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cada día de tu vida debes de declararlo, debes reconocerlo, debes de afirmarte y empoderarte en la palabra del Señor. Hay muchos conceptos que se manejan en este mundo, dentro de los cuales yo he tenido la oportunidad de participar en algunas reuniones de mujeres empresarias, y hablan mucho del empoderamiento de la mujer, pero qué mayor gozo y qué mayor plenitud
de poder empoderarnos y apropiarnos por la fe de lo que es verdadero, de lo que es real, de lo que permanece para siempre, sin menospreciar el ejemplo que estoy poniéndote respecto al empoderamiento de la mujer, porque es muy respetable esta labor de apoyar y de hacer. Pero imagínate, fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y entonces, si somos justos delante de Dios por la obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ahora ya no tenemos nada más que hacer, más que realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero es importante, y lo enfatizo, el conocimiento de la palabra de Dios. Como dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas necesitan de paz? ¿Cuántas personas necesitan de sentirse seguros, convencidos, plenos, abrazados, amados, bendecidos por Dios? No por tantas personas que podemos hacerlo el día a día, porque las personas estamos y no estamos, pero cuando tenemos la convicción de quiénes somos, de esa nueva creación, de esa presencia constante y permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, que somos uno con Él, tú y yo podemos compartir con la gente la verdad del Evangelio de Jesucristo y poder disfrutar de esta bendición. Y entonces compartirle a la gente el impacto de poder disfrutar de esa gracia y de esa paz que se va multiplicando en nuestras vidas por el conocimiento de la palabra, por el conocimiento de Dios, de lo que es Él en nosotros y de lo que somos en Él, y tener una vida plena y segura. Y entonces no necesitar más que del compartir, con la comunión con la familia, nuestros hijos, pues bueno, eso es necesario, pero la mayor seguridad y la mayor bendición es disfrutar de esto. Así es que fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y esa es nuestra bandera, que el día a día lo declaremos y lo confesemos. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Bien, mira. Vamos a leer un poquito hacia arriba, desde el versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizó con agua. Esto hablaba del bautismo en agua y es externo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es muy poderoso. Ahora vamos al versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es muy importante
como comentábamos en el estudio pasado, que si tú no tienes el don de hablar en lenguas, lo necesitas. El creyente no puede excluir de su vida esta porción tan importante de, del bautismo del Espíritu Santo, pero de esa manifestación externa del hablar en lenguas. Es muy importante porque Dios no tan solo ha colocado en el interior de todos los creyentes a su Espíritu Santo y Él mismo se ha colocado en nosotros. Pero la vida cristiana no depende solamente de la experiencia del nuevo nacimiento y que te quedes ahí. Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo, como lo dice la palabra, como nos comenta aquí la escritura en Hechos 1:8, en donde es muy importante porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, esta experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no ha sido solamente para poder tener una experiencia de que se te ponga la piel chinita, de que sientas muy padre, muy rico, o que ores en lenguas como para hacer que la presencia del Espíritu Santo de Dios, que la presencia de Dios se manifieste. Esto no es para eso. Dios no lo habla de esta manera en la palabra. Y ese es un concepto equivocado, porque aquí la palabra en el versículo 8 nos especifica muy claro que recibiríamos poder. Entonces, el orar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo es para que tú y yo nos podamos apropiar de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia. Es para poder ser un testigo eficaz y para que los dones del Espíritu Santo abunden en tu vida y en la mía. Eso es específicamente lo que hace que ese bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas eh, tenga el sentido y el motivo correcto, el poder disfrutar de esta bendición para que podamos hablar y orar en lenguas, es para ser testigos y que se manifiesten los dones y que abunden en nuestras vidas. Y entonces estemos teniendo esa sabiduría, esa revelación, ese conocimiento, ese entendimiento para que se pueda manifestar en nuestras vidas la sanidad, la salud, la revelación, el discernimiento, para que podamos conocer, para que podamos realizar y descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos del bautismo del Espíritu Santo para que podamos extraer de nuestro interior lo que ya nos fue concedido, lo que ya mora en nosotros, lo que en el ámbito espiritual ya existe y que ahora lo tenemos que hacer que se manifieste por la declaración de fe, por la oración, por la revelación, por el conocimiento, por el estar en ese ejercicio de estar orando en lenguas. Y entonces, como el Espíritu Santo nos edifica, nos edificamos a nosotros mismos a través del orar en lenguas, y el Espíritu Santo está en esa intercesión y en esa comunicación directa con Dios. Tú y yo vamos a poder estar manifestando en nuestras vidas, los dones van a estar abundando y entonces vamos a apropiarnos de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia y vamos a poder disfrutar de una plenitud en Cristo Jesús. No hay más motivo por el cual tú y yo debemos de ejercitarnos en esto, pero es muy importante que tú lo reconozcas, que no lo hagas a un lado, que no digas que no lo necesitas, que que no lo puedas, que no te sientas digno, que no te sientas que puedes hacerlo porque es algo que ya está ahí. Si tú has creído y tú le has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, ahí ya lo tienes en tu interior al Espíritu Santo y ese don de hablar en lenguas es un regalo
para tu vida, para que puedas apropiarte de la bendición de Dios, para que ese poder de Dios se pueda manifestar en tu vida, y es tu responsabilidad personal que lo puedas extraer y que lo puedas manifestar. De otra manera, no va a poder suceder. Sí, muchas personas podremos orar por las personas, y sucederá en el momento. ¿Pero por qué? Si te ha sido dado para que constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo, lo estés disfrutando y tú estés utilizando ese recurso en tu vida para que se manifieste el poder de Dios en tu vida, ¿por qué lo vas a menospreciar? Entonces el bautismo del Espíritu Santo es muy importante, que te ejercites en el orar en lenguas, en el ejercitarte, en el hablar en lenguas. Y estos sonidos de la oración y de el orar y el hablar en lenguas es algo que ya está ahí. Solamente tú dale voz audible, tú dale ese sonido, porque tienes que hacerlo. Hazlo en tu lugar eh, favorito de tu casa, en tu cuarto de oración, en tu casa, cuando estés ahí, en ese momento especial de estar teniendo esa comunión con el Señor, de estar escudriñando las escrituras y de tener un tiempo de oración. Ejercítate en él, y yo te aseguro que vas a descubrir ese gran tesoro en donde vas a poder tener esa experiencia maravillosa de que el poder de Dios esté manifestando en tu vida y en la vida de tus seres queridos. No te subestimes a ti mismo. Tienes todo el potencial, tienes todo el poder, tienes eh, esa bendición de Dios, y no necesitamos un requisito de parte de Dios para obtenerlo ni para ejercitarlo. Simplemente es un regalo de Dios, y así es como lo debes recibir, como ese maravilloso regalo, para que seas testigo eficaz, y que puedas manifestar los dones del Espíritu Santo en tu vida. Y fíjate que te voy a platicar un testimonio que de manera personal tuve una experiencia hace ya algunos años, en donde es sorprendente lo que hace el Señor cuando tenemos esa disposición, cuando estamos listos para recibir ese regalo de gracia, esa bendición de reconocerle y de saber que no somos nada, que no somos nadie, que Él lo es todo, y que solamente por creer eh, yo tengo derecho a participar de toda la bendición de Dios. Hace pues ya bastantitos años, no sé, hablaré de unos 10, 15 años o probablemente más. eh, y Eli creo que lo ha comentado en algún testimonio alguna de las veces. Yo tuve la oportunidad y la bendición del Señor de en una reunión de jóvenes que se ocupaba que fuéramos a orar por una joven que ella iba a salir de viaje, pero ella quería bautizarse en agua, y no se quería ir sin esa bendición. Entonces, Eli no pudo asistir a esa reunión en donde íbamos a bautizar a esa joven, y entonces me envía a mí para ir a una casa a orar con un grupo de jovencitas. En ese tiempo éramos pastores de jóvenes, y, y entonces me voy a la casa, oramos, eh, metimos a la chica en una tina de baño, en un cuarto de baño, ahí en una tina de baño. Hicimos la oración de fe, lo creyó, se metió, la sumergimos en el agua, y cuando la sacamos del agua, ella salió orando en lenguas. Fue algo sorprendente, porque simplemente lo recibió, simplemente lo creyó, y de una manera automática ella salió orando
en lenguas. Y precisamente, este, compartimos ese versículo de que hablar en al todo el que creyera hablarán nuevas lenguas. Entonces, este, fue algo muy, muy impactante, muy sorprendente. Al día siguiente la chica viajó, se casó con un chico cristiano y ellos ahorita están, gracias a Dios, pues sirviendo al Señor en la palabra y bueno, esperando, ya tengo mucho que no la veo, pero esperando que ellos sigan en el camino del Señor. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Lucas 24:49. Y fíjate que como el Señor Jesucristo da indicaciones muy claras. Y fíjate lo que les dijo a sus discípulos. Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, en todos los ejemplos del libro de Hechos donde la gente recibía el Espíritu Santo, podemos ver en el texto de manera implícita que todos hablaban en lenguas y este hablar en lenguas es una señal externa del bautismo del Espíritu Santo, pero te fijas cómo la palabra habla en Hechos, que todos, el que recibía al Espíritu Santo hablaba en lenguas y el Señor les daba que orasen conforme a cada quien, ¿verdad? Este, tenían su necesidad aún en la manifestación de orar en lenguas. Conocemos y la palabra nos habla que aún estuvieron hablando cosas que ellos no entendían y no sabían, pero aún otras personas que eran de otro idioma y de otra nacionalidad podían entender lo que ellos oraban y decían es que tú hablaste tú oraste y te estabas orando en el idioma mío. Entonces, te fijas el poder maravilloso de lo que implica el bautismo del Espíritu Santo para nuestras vidas y cómo el Señor Jesucristo lo habla en la palabra y dice hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ese poder de lo alto es el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que es el poder del Espíritu Santo. Y ahora mora en ti y en mí, como lo dice la palabra en Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones, por el cual podéis clamar Abba Padre. Entonces, tú y yo disfrutamos de esta bendición y la misma palabra nos acerca para que estemos confiados, para que nos sintamos aceptos delante de Dios y que no tengamos ese temor, porque al reconocerle como nuestro Señor y Salvador, la misma palabra nos dice que ahora somos hijos y entonces, ¿qué hijo no tiene confianza con su padre? Aunque las cosas estén muy crisis, un hijo tiene la confianza siempre de ir con su padre y pedirle, de estar con su padre y saber que su papá, por lo menos, salvo los casos más extremos y que son muy pocos, este, pero un padre siempre tiene un corazón de amor, de aceptación, de bendición, no de enojo ni de castigo para sus hijos. Y ahora, ¿cómo es lo maravilloso que el mismo Dios, el mismo Padre, nos hace partícipes de esta bendición, de que podamos disfrutar de su Espíritu Santo, de su presencia en nuestro interior, de que nosotros ahora podamos conocer y entender que tenemos la mente de Cristo, que conocemos todas las cosas, que tenemos la unción del Santo, como lo vimos en el tema anterior, en donde la palabra nos afirma para que podamos estar fuertes,
cimentados, con raíces fuertes, en donde no te lo está diciendo nadie más que el mismo Dios a través de la revelación de su palabra. Y esto es una revelación universal, porque no es condenada, porque todo es tan verdadero y es tan transparente y tan sencillo que ni siquiera utiliza palabras escondidas y rebuscadas como que para ver quién le halla o quién le entiende, ¿verdad? Entonces, solamente necesitas creerlo y necesitas saber que necesitas meditarlo para poder creerlo, como nos dice la palabra en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el versículo 17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que ahí están tus respuestas. No seamos ignorantes, porque después la gente está esperando y como que viendo al cielo, eh, creyendo que todavía va a recibir, y bueno, no quiero decir que no pueda ser posible, pero que Dios le va a estar ahí enviando todavía palabras audibles para estarle revelando lo que ya nos reveló en su palabra, lo que ya tenemos, lo que ya conocemos, lo que ya hemos estudiado una y otra vez. Y no podemos entonces pedirle a Dios: Señor, revélamelo. Señor, háblame. Si es tu voluntad, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Por ahí nos mandó hace tiempo un video, Eli, medio gracioso, en donde estaba una chica ahí preguntándole: Señor, si es tu voluntad, y pues le cayó algo ahí como que algo en la cabeza, y un golpe y otro golpe y otro golpe. Háblame, Señor, será tu voluntad, será tu voluntad. Así está la gente esperando que Dios les hable cuando Él ya nos habló, cuando Él ya nos los dijo, y cuando ahora más que nunca sabemos que tenemos la mente de Cristo, que conocemos todas las cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos su palabra, que es viva, que es eficaz. El Señor Jesucristo les dijo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y ahora, como el espíritu de Cristo mora en nosotros, las palabras que tú hablas, cuando declaras la palabra de Dios, cuando declaras las escrituras, esas palabras son espíritu y son vida, pero para creerlas tenemos que meditarlas una y otra vez para podernos apropiar de la bendición. Es como el hijo el hijo cuando aprende a reconocer a su padre, el papá le está enseñando: yo soy tu papá, y el niño te está aprendiendo a decir papá, está aprendiendo a decir mamá, y tú estás hijo. Y estamos hablándole a nuestros hijos, y entonces ellos se identifican. Así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora te invito a que me acompañes, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No permitas que algún fracaso te haga pensar que Dios no te va a llenar con el Espíritu Santo. Simplemente no ignores la palabra, no ignores la verdad de la palabra de Dios. Es lo más importante, porque fíjate, anótalo, vuélvelo a meditar en mañana, más tarde, lo que te está hablando el Señor. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dos cosas muy importantes. Bueno, pues el Espíritu Santo está en nosotros. La palabra lo afirma una y otra vez, lo encontramos en las Escrituras. Y aquí nos afirma que lo tenemos de Dios en nosotros.
Y entonces ahora nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo lo debemos de cuidar. Esto es muy importante porque a nosotros nos convierte en templos del Dios viviente y entonces tenemos también que ser cuidadosos. Esto es una enseñanza que también nos tiene que llevar a meditar en cuidar qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo físico, con nuestra naturaleza carnal. Debemos de cuidarnos, debemos de ser cuidadosos en lo que hacemos. Yo te voy a dar así como un muy buen testimonio de el impacto que produjo esta palabra en mi vida a mis 23 años. Yo era una joven que fumaba y a partir de la primera vez que yo leí este versículo, al día siguiente, como si nunca hubiera pasado en mi vida, dejé de fumar. Ahí se los doy como testimonio porque esta palabra impactó mi vida. Yo dejé de fumar porque entendí que tenía que cuidar mi cuerpo físico, sabiendo lo malo que es el cigarro. Y déjame decirte que hay muchas personas que dicen no puedo, pero tu batalla solamente está en la mente, porque en tu espíritu ya te ha sido dado el poder para poder dejar el cigarro o el vino o el alcohol o las drogas o cualquiera que sea el problema. ¿Por qué? Porque si somos templo del Espíritu Santo, entonces nosotros ya tenemos la capacidad y el poder para extraerlo y para tomar la autoridad que nos ha sido dada, la decisión de hacer las cosas bien y mejor. Y yo te aseguro que lo estarás disfrutando. Muy bien, entonces somos cuerpos del Espíritu Santo. Es muy importante cuida tu cuerpo como ese templo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios que mora en ti. Has sido bautizado con el Espíritu Santo. No lo dudes, no lo dudes y entonces disfrútalo. Y estamos enfocándonos realmente en esa llenura del Espíritu Santo que está en nosotros. Y Dios ha deseado llenarnos de su Espíritu Santo mucho más de lo que tú pudieras entenderlo o creerlo, porque es el poder de Dios el que está en ti y en mí, pero no lo hemos podido disfrutar ni extraer porque nos ha faltado conocimiento. Por eso la palabra es muy clara y no me digan que soy yo, porque por ahí muchas veces he utilizado el término de ignorancia, pero la palabra lo habla y es muy importante que seamos sinceros y honestos de que la ignorancia nos excluye de la bendición. Y entonces, si tú no has alcanzado, si tú y yo no hemos alcanzado algunas cosas en nuestras vidas, metas, sueños, bendiciones, sanidad, es porque ignoramos la verdad del Evangelio de Jesucristo, ignoramos el poder de Dios que ya mora en nosotros y entonces no hemos podido disfrutar de él ni apropiarnos de esa bendición. Lucas 11, versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, tú no tienes que rogar, tú no tienes que suplicar para que Dios te bautice en el Espíritu Santo. Solamente debes de ser vuelto a nacer. Y esa es la obra completa y perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos nacidos de nuevo y entonces ser esa nueva creación en donde podamos disfrutar del poder de Dios. Y te fijas cómo nos ejemplifica Lucas 11, versículos del 11 al 13, en donde Dios ya no está más enojado con el hombre, en donde Dios no nos pone una condición natural, un esfuerzo natural, en donde
Algo que tú y yo no podemos alcanzar es cumplir la ley, porque si fuéramos juzgados por la ley y la gente que quiere vivir bajo la ley y bajo los requisitos de la ley, pues va a tener que es padecer las consecuencias de la ley, porque nadie en este mundo, nadie ha podido cumplir la ley más que Jesucristo. Así es que es por eso que tenemos que ser vueltos a nacer para poder recibir del Espíritu Santo, de esa bendición de ser nacidos de nuevo, creer en Jesucristo y poder disfrutar de esta bendición. Juan 14, versículos 16 y 17. Ya casi terminamos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te fijas qué importante es esto? Qué importante conocer acerca de la persona del Espíritu Santo. La gente del mundo no puede recibirlo, no lo conoce, no puede percibirlo, no puede entenderlo. Para ellos es cero entendimiento respecto a ellos. Pero tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Y entonces Dios quiere que entiendas el poder que ya mora en ti, ese poder de su Espíritu Santo, como dice aquí la palabra en estos versículos. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mira, vamos a leer un poquito más adelante. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Y por qué sucederá esto? Por la obra de Jesús, porque el Espíritu Santo es uno con nosotros somos uno con Él y Dios es, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, una Trinidad, y por eso el Señor Jesús pone este ejemplo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces los mandamientos de Dios es su palabra, es lo que ahora tú y yo estamos conociendo, lo que ahora estamos estudiando, lo que estamos meditando cada día de nuestras vidas, porque Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él es el que nos enseña todas las cosas. Y fíjate lo que nos dice aquí en el versículo 26, aquí mismo en Juan 14. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es que el bautismo del Espíritu Santo es poderoso, es el poder de Dios para nuestras vidas, que ya nos ha sido concedido, que ya ha sido depositado en nuestro interior. Y así es que solamente tú y yo debemos de darnos a la tarea de estar orando en lenguas, de estar dándole oportunidad a esa
llenura que ya está en nosotros, ese poder que está en nosotros, a que pueda manifestarse en esta vida natural, para que veamos esa vida sobrenatural a través de estarle dando a esas palabras que nos inspira el Espíritu Santo, y que esos son esos sonidos indecibles. Tú le estarás dando voz, tú le estarás dando que se hagan audibles, y entonces esa inspiración del Espíritu Santo en ti la estarás disfrutando y estarás externando ese bautismo en el Espíritu Santo, que es el poder de Dios manifestado de manera natural en lo exterior para nuestras vidas, para que se manifieste su poder. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga, y nos vemos el día de mañana. Amén. Buenas noches, Hasta gracias. mañana. Bendiciones hasta mañana. Bye. Bye. Bye bye.